Creo que no hay un Solís, doctora. Buenas tardes. No hay Solís. Creo que no. Estoy equivocada yo entonces. Sí, tienes razón, yo estoy equivocada. Bueno, ¿quién le tocaba hoy día exponer? A mí, doctora, ya le proyecté. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, compañeros, doctora. A mí me toca hablar sobre lesión cerebral traumática severa, contundente y penetrante. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la lesión traumática es un problema muy común alrededor de todo el mundo. Recordemos que, debemos saber que más o menos 69 millones de personas son afectadas anualmente. La lesión traumática cerebral grave se define como un traumatismo cerebral con una puntuación en la escala de coma de Clark menor o igual de 8, aunque las lesiones traumáticas graves se representan más o menos un 4 o 5% de todos los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Estos casos requieren atención experta y a menudo pues los pacientes necesitan ser hospitalizados de forma urgente. La recuperación de estos pacientes funcional es favorable, o sea, dependiendo también de las repercusiones del daño que haya tenido el paciente a nivel cerebral y también obviamente dependiendo de las condiciones en que el paciente llega al hospital. Sin embargo, pues, esto depende también de ciertas cosas como la preparación del equipo de primera respuesta o el equipo de emergencias médicas, e inclusive de la preparación del personal de salud que va a recibir o del área de trauma a la que el paciente va a acudir finalmente. La lesión cerebral penetrante es un subconjunto, se puede decir, de pacientes con lesión traumática cerebral, con distintas necesidades, pues debido a la retención de cuerpos extraños, que provocan pues maceración de tejidos, quemaduras térmicas, debido obviamente pues a la transferencia de energía cinética, ¿no? Los pacientes con una lesión cerebral penetrante pues tienen una mayor tasa de mortalidad, más o menos un 85 y un 90%. Algunos pacientes de ellos fallecen al llegar al hospital. La mayoría pues con lesiones cerebrales penetrantes es el resultado de heridas de bala, que es lo más común que se observa, ¿no? Debido al mecanismo de lesión, pues estos pacientes pueden sufrir complicaciones específicas como meningitis y lesiones vasculares inclusive. En cuanto pues los avances se podría decir, en lo que es la atención prehospitalaria, los enfoques quirúrgicos y la neuromonitorización ofrecen oportunidades, se puede decir, para mejorar los resultados en los pacientes. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Muchos pacientes con lesión cerebral traumática requieren de un dispositivo para la vía aérea. O sea, obviamente pues por el trauma con el que se presenta en ese momento, pues, ¿no? Y obviamente como porque el paciente no puede suplir pues, sus requerimientos ventilatorios por sí mismo. Y es necesario pues intubarlo en algunos de los casos, en la mayor parte de los casos. Se puede decir que no existe un enfoque estándar para la intubación en el campo hospitalario, se podría decir. Se puede decir que mayormente pues esta práctica generalmente está dictada por protocolos de los hospitales. O sea, hay algunas regiones geográficas, se podría decir que la intubación orotraqueal se realiza solo en cierto tipo de pacientes como en pacientes comatosos y centropenos nauseosos.
y no se administra ningún tipo de sustancia que induzca bloqueo neuromuscular. Mientras que en otros lugares o en otras regiones sí se utilizan protocolos de intubación o secuencia de intubación rápida, ¿ya? Y donde se utilizan también bloqueantes neuromusculares. Un paciente con una sospecha de lesión de columna cervical, la laringoscopia directa con estabilización manual en línea es un enfoque comúnmente adaptado para intubación. ¿Ya? Un momentito. La selección de pacientes para intubación en el campo puede ser un desafío realmente, porque los datos de los resultados de los pacientes son contradictorios. Hay varios puntos de los pacientes con una escala de coma de Glasgow menor o igual a 8, tienen más probabilidades de sobrevivir si son intubados por el equipo de emergencias médicas antes de su llegada al hospital. Sin embargo, pues los intentos fallidos son una de las causas ya que obviamente pues aumentan la tasa de mortalidad en estos pacientes. Ya, y eso entre una se podría decir, de los contratiempos que uno tiene cuando atiende a un paciente en el área prehospitalaria. Hay otro tipo de retrasos, se podría decir así, porque como por ejemplo la escena donde se encuentra el paciente, que inclusive podría ser un retraso también para nosotros como personal de salud abordar a un paciente. Ya puede ser que el paciente esté metido en un vehículo, con un accidente de tránsito, tenga un traumatismo encefálico grave, pero a la final nosotros no podemos acceder al paciente mientras la escena no sea asegurada. Y eso depende obviamente porque llegue el equipo de rescate y asegure la escena antes de nosotros poder abordar, porque obviamente pues existe un protocolo de manejo, de protocolos de atención primaria para abordar este tipo de pacientes cuando más que todo se trata de atención hospitalaria. También pues hay ciertos tipos o hay otros condicionantes para la intubación. Por ejemplo, si nosotros tenemos al lugar de salud o al centro de salud donde sabemos que puede el paciente ser intubado finalmente, si está, por decirlo así, a la vuelta de la esquina, no podemos perder tiempo intentando intubarlo en la escena, sabiendo que el centro de trauma más cercano está muy cerca. A diferencia, pues si en alguno de los casos el centro de trauma se encuentra inclusive a más de 10 o 15 o 20 minutos, como dicen algunas guías, el paciente necesita ser estabilizada su vía aérea primero, antes de obviamente pues ser transportado al hospital, porque de esa forma pues nosotros disminuimos el daño neurológico por la hipoperfusión a nivel cerebral. ¿Ya? Eh, Según las pautas pues, la Fundación pues, de cerebral de trauma, pues se enfatiza en la importancia de mantener la perfusión, como le mencionaba, y el suministro de oxígeno adecuados en el cerebro, ¿no? Adecuado en el cerebro, manteniendo pues, una saturación de oxígeno medida por oximetría de más del 90%, asociada con menor morbilidad y mortalidad. ¿Ya? Y también se debería mantener una normocapnia. Recordemos pues, que las concentraciones de CO2 son entre 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿Ya? Es lo que se debería mantener para todos los pacientes porque están cursando pues, por este tipo de traumatismo. ¿Ya? Bien, la siguiente, por favor. La hipotensión también es un factor ya, de riesgo independientemente de la mortalidad. ¿Ya? Se recomienda pues, la administración de ciertos líquidos por vía intravenosa en el entorno prehospitalario. ¿Ya? El paciente debería llegar realmente al hospital con una vía permeable. ¿Ya? Se recomienda pues mantener una presión arterial sistólica mayor de 110 para ciertos pacientes entre más o menos entre 15 y 49 años y mayores de 70 también, mientras que se recomienda una presión arterial sistólica mayor de 100 para pacientes de entre 50 y 69 años. Se puede decir pues que en un futuro pues en lugar de centrarse en la presión arterial sistólica, hay datos pues nuevos que pueden apuntar a una presión de perfusión cerebral óptima, ¿no? En lugar de un objetivo basado en se puede decir, en una presión de perfusión entre 50 y 70 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, bueno, existe algo también pues, que es el coeficiente, pues, el coeficiente de correlación entre la presión intracraneal o presión de reactividad, ¿ya? Y la PIC, ¿ya? Y la lectura de presión arterial. Cuando se compara pues, este índice de presión de reactividad
con fluctuaciones espontáneas en la presión de perfusión cerebral a lo largo del tiempo se forma una curva que obviamente pues cuando se minimiza este índice, esta curva optimiza pues, la presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Se puede decir que una presión de perfusión cerebral conscientemente es más o menos alto, que el valor óptimo es un predictor independientemente de buenos resultados funcionales. Y obviamente, pues, con un mayor, se puede decir, con una escala de Glasgow buena, se puede decir. Los líquidos isotónicos también son un tratamiento de primera línea de la hipotensión, seguidos también de ciertos vasopresores. Aunque la reanimación, pues, con cualquier líquido isotónico es mejor que nada realmente, al menos en el área prehospitalaria. No hay datos suficientes que puedan recomendar un fluido específico, pues hay ciertos estudios que evalúan la reanimación con solución salina hipertónica y esto muestra un aumento de la osmolaridad, pero ningún efecto sobre la mortalidad realmente. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Después de la estabilización inicial, el equipo de emergencias médicas ya debe clasificar al paciente pues, a un centro de trauma, que es una de las cuestiones más importantes. Esto depende pues, del nivel ¿ya? Y también de la región donde se encuentre. Pues, ¿no? Un centro de trauma de nivel 1 es un centro de trauma pues, que atiende más de 40 casos pues, de lesión cerebral traumática grave al año. ¿Ya? Entonces, obviamente, pues que incluye que de un equipo de trabajo donde se incluye pues ortopedia, neurocirugía, radiología, anestesiología y cuidados intensivos. Un lugar pues donde el equipo esté entrenado totalmente para atender este tipo de casos, ¿no? Si no, pues realmente pues se complicaría la situación del paciente, aunque también existen otros niveles de centros de trauma como 2 o 3, ya, a los cuales nosotros, en realidad, nosotros deberíamos llevarlo al que esté más cercano para que el paciente sea estabilizado. Y una vez pues ya estabilizada la vía aérea y la circulación, nosotros podríamos derivarlo pues, a un centro de trauma de mayor complejidad donde reciba el tratamiento definitivo del paciente. Siguiente, por favor. Ya. Durante la evaluación neurológica, pues los proveedores o el servicio de emergencias médicas podrían encontrar evidencias de hernia o aumento de la presión intracraneal. Estos incluyen pues dolor de cabeza, náuseas, vómitos, encefalopatías en las primeras etapas. Los signos posteriores incluyen pues parálisis del sexto par ¿ya? Y parálisis del tercer par inclusive, reflejado pues con anisocor inicial que progresa a una pupila completamente dilatada. También bradicardia, hipertensión, respiraciones irregulares, que es la tríada de Cushing. ¿Ya? Es posible que el papiledema también sea un marcador clásico de la presión intracraneal elevada, eh, que quizás no se desarrolle al principio y esté presente más o menos un porcentaje de todos los pacientes con traumatismo craneoencefálico. O sea, en particular, los signos como la puntuación en la escala de Gauss inferior a 4 y la anisocoria justifican el tratamiento inmediato con terapia hiperosmolar, sin estudios de imagen realmente. En pacientes sin signos de herniación clara o en crisis de hipertensión intracraneal, hay un poco menos de datos que para el tratamiento empírico. Hay ciertos estudios que comparan el manitol y la solución salínica, la solución salina hipertónica. ¿Ya? Pero al fin y al cabo realmente pues se queda con el estudio, bueno, con la aplicación de la solución salina y que más generalmente es por lo que más está a la mano, al menos en nuestra sociedad, al menos en nuestro medio. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. La lesión cerebral traumática grave, la tomografía menú es la primera evaluación por imagen, ¿ya? Porque está ampliamente disponible, o sea, es rápida, es sensible para identificar sangre, como nosotros ya conocemos, pues la tomografía pues, identifica fácilmente los patrones comunes pues, asociados con lesión cerebral traumática grave, como podemos ver en la imagen, pues ahí vemos un hematoma epidural, ¿no? Las hematomas epidurales pues, son acumulaciones de sangre en el espacio potencial entre la dura madre y la tabla interna del cráneo.
Por lo general, si un hematoma epidural cumple con las características siguientes, como por ejemplo un volumen inferior a 30 ml y el diámetro del coágulo inferior a 15 milímetros y desviación de la línea media inferior a 5 milímetros, puede tratarse de forma conservadora o con una estrecha observación nada más. Pero si el paciente desarrolla una escala de coma de Glasgow menos de 8, con signos neurológicos focales o progresión en las imágenes, esta es indicada para una evaluación urgente para una posible intervención quirúrgica. Ya. Los hematomas subdurales son acumulaciones también de sangre debajo de la dura madre. Estos pacientes pues, con traumatismos están más o menos entre el 10% y 20% ya, con un hematoma subdural agudo. Si un hematoma subdural causa más o menos causa menos de 5 milímetros de desplazamiento de línea media y su diámetro máximo es menor de 10 milímetros, por general puede tratarse inicialmente pues, con observación, siempre y cuando pues, el paciente no tenga déficits neurológicos focales, pues, ¿no? Obviamente producto del mismo hematoma subdural. ¿Ya? Las contusiones cerebrales pues, son el resultado del contacto directo entre la tabla interna del cráneo y el parénquima pues, cerebral. La fuerza de contacto suele siempre causar un daño capilar y edema, pues que a su vez daña el tejido subyacente. Las contusiones cerebrales pueden progresar porque provocan pequeñas hemorragias capilares que se fusionan en hematomas interparenquimatosos. Siguiente diapositiva, por favor. La angiografía también, pues, la angiografía por tomografía computarizada, pues, también es una herramienta de detección de alta precisión, se podría decir así, para detectar lesiones cerebrovasculares, como disección o pseudoaneurisma. Se recomienda, pues, que el paciente obtenga una valoración de este tipo, pues, con cualquiera de los siguientes signos o patrones de lesión, como una lesión cerebral penetrante, de que tiene altas tasas de lesión cerebrovascular, más o menos un 50-75%, se puede decir con trayectorias transversales de objetos, obviamente, que hayan atravesado la masa encefálica. El déficit neurológico focal también, o el accidente cerebrovascular isquémico, pueden ser signos también de disección traumática aguda. Puede estar indicada también, obviamente, pues una angiografía con tomografía computarizada de cabeza y cuello, inclusive. La hemorragia arterial, el soplo cervical, el hematoma cervical, todos pueden ser signos de lesión arterial directa en la arteria carótida. Los retrasos, siempre los retrasos en la intervención pueden provocar un compromiso de las vías respiratorias o una hemorragia incontrolada, inclusive, ¿no? Según pues la Denver and Earth Trauma Association, se han elaborado, pues, han evaluado protocolos, han elaborado protocolos para evaluar los pacientes asintomáticos en busca de lesiones cerebrovasculares contusas, pues basándose en otros hallazgos clínicos. Se puede decir pues que la investigación apoya tanto un enfoque basado en protocolos para pacientes asintomáticos y un amplio cribado para los pacientes con lesión cerebral traumática. Ambos enfoques son seguros, pero informan una tasa aproximadamente de un 9% de identificación de lesiones asintomáticas. Siguiente, por favor. Aunque las imágenes de resonancia magnética del cerebro a menudo muestran lesiones que no se detectan con la tomografía, su función en situaciones de emergencia no es tan definida realmente. La resonancia magnética es superior en la detección de lesión axonal difusa, particularmente en el tronco encefálico, pero la detección de tales lesiones no deberían imponer intervención temprana de cuidados intensivos. Existe una asociación entre la lesión axonal difusa y los resultados. Sin embargo, pues esta relación no es suficientemente fuerte como para cambiar la atención clínica estándar. Factores muy importantes como la presión intracraneal, la crisis de la presión intracraneal que impiden la posición supina del paciente, fragmentos metálicos retenidos y la inestabilidad hemodinámica, pues limitan la adquisición hiperaguda de resonancia magnética. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. La expansión de la hemorragia intracraneal puede empeorar mucho los resultados neurológicos del paciente, como hemos mencionado, pues, y aumentar inclusive pues, la tasa de mortalidad. Esto se ve más o menos en un 30% de los casos. Por lo tanto, pues, facilitar la hemostasia con medicamentos antifibrinolíticos puede ser una forma de prevenir resultados desfavorables. Se han empleado fármacos como el ácido tranexámico,
ya que obviamente lo que hace, pues, como es un derivado de sintético de lisina, pues se une al plasminógeno y detiene la formación de plasmina en la superficie de la fibrina. Obviamente, pues lo que permite una formación de coágulos más rápido, ¿no? Eh, Se han utilizado, bueno, varios estudios, como el CRASH, que fue un ensayo controlado aleatorio desarrollado para comprobar las tasas de muerte y la capacidad en pacientes con lesión traumática cerebral. Eh, los pacientes que recibieron el ácido tranexámico pues, versus el placebo. Y se hicieron varios estudios también, pero al final no se comprobó, ya que, o sea, se comprobó que, o sea, indicó que no es lo suficientemente significativo como para exigir un cambio en las pautas estándares que ya están establecidas, ¿no? Siguiente diapositiva. Otro de los factores pues, son las convulsiones que suelen presentar los pacientes. Bueno, las convulsiones postraumáticas pues, son muy frecuentes y afectan más o menos entre un 5 y un 7% de todos los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Se suele utilizar profilaxis con fenitoína, que se asocia en realidad con tasas más bajas de convulsiones en los 7 días posteriores a la lesión inclusive, o también es recomendado pues más o menos durante los 7 días, ya. Eh, Aunque las tasas de convulsiones tempranas, se puede decir, convulsiones tempranas postraumáticas, que están menos de los 7 días, pues son más altas en lesiones cerebrales penetrantes. Las tasas de desarrollo de la nueva, bueno, de estas epilepsias son con las mismas lesiones contusas y penetrantes. Entonces, entonces sería pues que la administración durante los 7 días no cambia en realidad la probabilidad de desarrollar epilepsia por lesión crónica y puede estar asociada pues con un empeoramiento de resultados neurocognitivos. Eh, Como mencionaba, pues desafortunadamente pues no hay cierta evidencia, ¿ya? Que la profilaxis con este tipo de fármacos disminuyan, ¿ya? Aunque sí en ciertos casos pues mejoran la condición clínica del paciente. Ya, bueno, pero el asunto es que no hay, se puede decir, demasiados estudios pues que avalen de por sí pues que va a disminuir el riesgo de convulsiones en un paciente. Para pacientes con disfunción hepática o múltiples medicamentos pues, metabolizados por el citocromo P450, como el levetiracetam, pueden ser la mejor opción inclusive. Para pacientes con lesión secundaria o con trastornos neurológicos podría ser el ácido valproico, también un fármaco de gran utilidad. ¿Ya? Siguiente. En la lesión cerebral penetrante, pues los tejidos como la piel, cabello, huesos y cuerpos extraños, pues con frecuencia ingresan al espacio intracraneal. O sea, estas heridas penetrantes pueden destruir inclusive pues, el conducto auditivo, senos nasales, conductos nasales, ¿ya? Eh, Intuitivamente, o se puede decir, siempre nosotros sospechamos de que cuando ocurren este tipo de eventos puede haber un alto riesgo de meningitis, cerebritis, accesos vasculares, osteomeritis y accesos epidurales. La incidencia de la infección, pues, en lesión cerebral penetrante, pues varía, pues, pero parece estar más o menos en un rango entre un 4 y un 11%. Hay ciertos estudios, pues, que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, más o menos que incluyeron un porcentaje un poco más alto, un 58,8%, ¿ya? Pero en sí, o sea, lo que se recomendaba era un tratamiento profiláctico de 5 días con antibióticos, de amplio espectro, obviamente, ¿no? Después de evitar la herida. Pero en resumen, pues no hay pruebas suficientes del beneficio del uso uniforme pues, de la profilaxis con antibióticos para la prevención realmente pues, de infecciones del sistema nervioso. Pues eso es lo que no está tan recomendado por la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Siguiente, por favor. Ya, hay factores muy importantes como las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, una vez que el paciente pues ya está finalmente pues en un centro de trauma especializado, nivel 1. Las neumonías asociadas al ventilador pues son una de las preocupaciones más frecuentes para los pacientes entubados con traumatismo craneoencefálico. Las neumonías, pues, es una de las afecciones más comunes que ocurren en los pacientes con traumatismo, pues, hasta más o menos representa un 44% pues, de los pacientes, ¿ya? Los pacientes menores a 40 años parecen tener un mayor riesgo, con una incidencia estimada de entre un 20%.
Se han propuesto antibióticos profilácticos con la posibilidad de disminuir pues, la tasa de neumonías asociadas al ventilador, como por ejemplo pues, la ampicilina más sulbactam en dosis única como de ciclo limitado, que podrían disminuir pues, la tasa de neumonía temprana, pero sin embargo pues, ningún régimen disminuyó la tasa de que el paciente desarrolle tardíamente una neumonía o no disminuyó la tasa de mortalidad. Por el contrario, pues estos ensayos que se hicieron de tipos retrospectivos, eh, usando solo un centro de antibiótico profiláctico de dosis única, no mostraron ninguna diferencia en las tasas de neumonías asociadas a la ventilación, o también con respecto a los días de intubación o la duración de estancia hospitalaria. Siguiente, por favor. Las complicaciones vasculares de una lesión cerebral traumática grave es muy común también, ¿no? Pueden haber lesiones arteriales venosas o arteriales que complican aproximadamente el 60% de todos los pacientes con lesión cerebral penetrante y más o menos un 9% de todas las lesiones traumáticas cerebrales cerradas, ¿no? Hay factores de riesgo como las lesiones vasculares que incluyen trayectorias de heridas bienesféricas, daños cerca del polígono de Willis, hemorragias subaracnoides y hemorragias intraventriculares. Hay pseudoaneurismas arteriales en las arterias cerebrales anterior y la arterial media, que son la lesión más común pues, en las lesiones cerebrales penetrantes y comprenden pues, algo más de la mitad de todas las lesiones vasculares. Estos pseudoaneurismas arteriales se pueden tratar con estrategias estándares ya conocidas pues, para prevenir rupturas, como el caso pues, del clipaje quirúrgico, que ya lo hemos visto en clases anteriores. Las trombosis venosas, pues en particular, en especial, se puede decir la trombosis del seno sigmoideo, son el segundo patrón de la lesión más común. Son más comunes, como mencionaba, pues en las lesiones cerebrales penetrantes, con lesiones cerradas, más o menos un 11 o un 2% frente a la lesión traumática cerrada, ¿no? Las trombosis venosas se asocian pues, con tasas más altas de hemorragia, mayor mortalidad y mayores posibilidades de alta hospitalaria, inclusive. La anticoagulación sistémica y la hidratación intensiva de líquidos son tratamientos de primera línea realmente, pero pueden estar contraindicadas en pacientes con una hemorragia activa, ¿ya? O una hemorragia intracraneal importante, ¿no? Entonces, eh, siguiente, por favor. Eh, Las fístulas carótidas cavernosas son un resultado más o menos de una conexión normal entre las arterias y las venas del seno cavernoso. Estas fístulas directas conectan la carótida interna con los senos subdurales. Estas fístulas indirectas conectan en cambio las ramas meningias de la carótida interna, la carótida externa o ambas, ¿no? O ambas a los senos durales. Las fístulas directas son más comunes, en general se asocian pues, al trauma cerebral traumático, mientras que las indirectas no lo son o no se asocian, ¿no? Las trombosis venosas, en particular las trombosis de seno sigmoideo, son el segundo patrón de lesión más común. Son más comunes pues, en las lesiones cerebrales penetrantes porque en la lesión cerrada. En los vasoespasmos también, pues la presencia obviamente, pues se puede decir, de una hemorragia subdural neumática puede provocar vasoespasmos. Los volúmenes sanguíneos generales más grandes aumentan el riesgo de vasoespasmos, reflejados pues, en las puntuaciones de las escalas de Fisher, como por ejemplo. Hay otros factores pues, que aumentan el riesgo de vasoespasmos también, que incluyen la edad menor de 30 años y la puntuación del Glasgow menos de 9 al ingreso del paciente. El examen neurológico y los Doppler transcraneales son herramientas de detección pues, adecuadas para el vasoespasmo traumático. Ya se pueden realizar imágenes, imágenes de seguimientos mediante angiografías o tomografía computarizada, ¿ya? Que bueno, las tecnologías, se puede decir que las tecnologías más nuevas pueden detectar vasoespasmos que incluyen pues, exploración de perfusión por tomografía repetida, pues, también la angiografía por resonancia magnética, donde se muestra pues, sangre y electroencefalograma cuantitativo, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor.
Entre los pacientes pues, con una escala de Glasgow más bajo tienen un mayor riesgo de deterioro neurológico realmente, ¿no? Secundario. Sin embargo, pues la intubación, los medicamentos o los sedantes y un examen neurológico inicial limitado puede retrasar la identificación. En pacientes pues, con traumatismo encefálico en coma, las técnicas de monitorización invasiva pueden ayudar inclusive pues, a proporcionar medidas complementarias para evaluar la función neurológica. Hay ciertos monitores pues, de la presión intracraneal, como que vemos en la imagen, ¿no? Que son dispositivos invasivos pues, más comunes, que se utilizan pues, más que todo pues, en las lesiones cerebrales traumáticas graves. ¿Ya? Aunque están en la actualidad pues están adoptando cierto tipo de dispositivos como catéteres, ¿ya? Que son un poco más avanzados que proporcionan un dato, se podría decir, de la presión parcial de oxígeno en el tejido cerebral, pues, ¿no? Temperatura del cerebro y marcadores de metabolismo tisular. Bien, la siguiente, por favor. La hipertensión intracraneal es muy común, ¿no? Las lesiones traumáticas cerebrales graves. Pero como se mencionó pues ya anteriormente, no siempre es detectable en el examen inicial, aunque la monitorización pues con una tomografía puede mostrar un desplazamiento a línea media y cisternas basilares comprimidas, también puede ser normal durante las primeras 24 horas inclusive, y en el 15% de los pacientes, ¿no? Con crisis de la presión intracraneal. El diagnóstico y tratamiento oportunos de la crisis de presión intracraneal son fundamentales, ¿no? Porque existen intervenciones electivas para reducir la presión intracraneal. La terapia hiperosmolar y la sedación se administran pues, ampliamente y son eficaces para reducir la PIC. Las intervenciones para la presión intracraneal refractaria, como el coma, el barbitúrico inducido y la descompresión quirúrgica, también son efectivas para reducir la presión intracraneal, pero no está claro pues, si se producen mejores resultados a largo plazo. Tanto los drenajes ventriculares, como vemos en la imagen, los drenajes ventriculares pues, funcionan aproximadamente por igual a su capacidad para capturar datos de la presión intracraneal, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vemos pues, uno de los dispositivos, ¿no? Uno de los dispositivos, uno de los catéteres que se utilizan en la actualidad, ¿no? El aumento de la hipoxia de tejido cerebral se asocia con peores resultados realmente. Por lo tanto, pues existen muchas herramientas para el diagnóstico central de la determinación pues, de la oxigenación cerebral. Como por ejemplo, pues el uso de la motorización de un bulbo yugular, pues es una medida de oxigenación cerebral global, ¿no? En comparación con la oximetría cerebral local, porque ahora se puede controlar a través de catéteres parenquimatosos. También pues la microdiálisis cerebral. Nosotros sabemos pues, que la barrera hematocefálica y su permeabilidad selectiva crean un entorno celular único dentro del tejido cerebral, ¿no? La microdiálisis se utiliza, pues, utiliza los principios de la difusión, pues como un medio para obtener información sobre el metabolismo cerebral mediante el análisis líquido intersticial en el entorno. La tecnología pues, consta de dos catéteres, ¿ya? Como vemos en la imagen, pues que catéteres adyacentes, pues un fluido artificial similar al líquido cefalorraquídeo que fluye a una velocidad constante a través de un primer catéter, ¿no? Una membrana de diálisis semipermeable que cubre la punta del catéter. Tradicionalmente, pues las elevaciones del lactato, piruvato y la relación entre lactato y piruvato se han asociado con una isquemia. Entonces, esta relación entre lactato y piruvato elevada es común en las lesiones cerebrales traumáticas graves, ¿no? Se detecta más o menos entre el 20 y el 25% de los pacientes, dependiendo de la población de estudio también. Se puede decir pues también pues que solo una fracción pues de los pacientes tiene hallazgos isquémicos esperados. La relación pues lactato-piruvato elevada sin isquemia se asocia también asociada, puede denominarse también crisis metabólica sin isquemia, ¿ya? La disfunción mitocondrial también inclusive puede ser la fisiopatología subyacente que impulsa pues una relación lactato-piruvato elevada. En resumen, pues la monitorización de la oxigenación arterial cerebral son tecnologías emergentes y emocionantes, pues realmente en lo que se refiere pues, a lesiones cerebrales traumáticas graves. Es un área de investigación que aún se mantiene activa, pues porque se desconocen la ubicación ideal y los valores objetivos pues, de cada paciente. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Se están investigando pues también cierto tipo de instrumentos, ¿verdad?
activamente las formas no invasivas de monitorizar la presión intracraneal. Hay tecnologías no invasivas pues, que podrían expandir el uso de la monitorización de la PIC a pacientes con lesiones cerebral traumáticas, moderados y no comatosas realmente. Además, evitaría ciertas complicaciones pues, como riesgos infecciosos y hemorragias, ¿no? Obviamente pues, al ser no invasivo. El diámetro de la vaina del nervio óptico también se basa en la estructura neuroanatómica de la vaina del mismo nervio óptico como un sustituto, se puede decir, de la presión intracraneal. El espacio subaracnoideo del nervio óptico, como sabemos, pues es contiguo al espacio intracraneal y está cubierto pues, por su vaina dural, ¿no? Por lo tanto, los cambios pues, en la PIC pueden transmitirse pues, y medirse dentro del nervio óptico. Estos estudios pues, recientes han utilizado la ecografía de ojo para crear pues, una estimación más o menos de la PIC. Y también, pues, como ya sabemos, pues, la pupilometría cuantitativa, pues, que es la elevación del tamaño de la pupila y la reactividad también, donde se utilizan pues, dispositivos portátiles que miden automáticamente múltiples componentes de la respuesta pupilar y los estímulos a la luz también de forma estandarizada. Siguiente diapositiva. Eso es todo, gracias. Muy bien. Muy bien, Luis. Muy claro y pues como usted se habrá dado cuenta y quienes le escucharon, pues de trauma de cráneo se ha avanzado mucho en cuanto al acceso de dispositivos para el control de la presión intracraneal, aunque poca práctica tiene en nuestro medio, pero tenemos que saberlo, tenemos que saberlo. Todo lo que se puede hacer, todo lo que se pudiera hacer si tuviésemos más gente calificada. Ok, déjame ver aquí. Ok. A concussion is a type of mild traumatic brain injury that can happen when your head receives a hard blow. Your brain is the most fragile organ in the body. Consistency as gelatin. Your skull provides a hard protective shell around your brain. A watery substance called cerebrospinal fluid surrounds your brain. Cerebrospinal fluid cushions your brain against impacts with the wall of your skull during everyday head movements. This cushioning effect protects the billions of nerve cells, called neurons, inside your brain.
Each neuron communicates with other neurons through electrical signals that travel down a long thread-like extension called an axon. A hard blow to your head can cause your brain to strike the inside of your skull. During the impact, your brain squeezes against the inside of your skull, sending shock waves through your brain. These shock waves tear or stretch the axons of some neurons. This trauma is called diffuse axonal injury or axonal shearing. The damaged axons reduce normal brain function by interrupting communication between the neurons. Depending on where your brain is injured, physical symptoms of concussion may include headache, nausea, dizziness, poor muscle coordination, light sensitivity, blurred vision, ringing in the ears, slurred speech, and loss of consciousness. You may have mental and emotional symptoms, including disorientation, confusion, memory loss, inability to focus and concentrate, irritability, and depression. For a mild concussion, your doctor will advise you to rest and monitor your symptoms to make sure they don't get worse. You may receive prescriptions for mild pain medication such as acetaminophen or ibuprofen. Only take drugs recommended by your doctor, as others, such as alcohol, may slow the healing of your brain. Whether or not you've been to the doctor, if you experience loss of consciousness, a headache that won't go away, vomiting, or slurred speech, you should seek emergency medical attention. These symptoms are danger signs for serious complications of concussion. Bien. Deben ustedes leer el capítulo de trauma cráneoencefálico que está en Adams. También subí el PDF en la plataforma, complementando con estos dos artículos, uno de los cuales se ha referido hoy el señor Mateo, sobre la injuria traumática penetrante y la hipertensión intracraneal traumática. El trauma de cráneo en general se lo ve más en gente joven y en los varones, y generalmente en un rango sociocultural más bajo. En cuanto a frecuencia, eso no significa que la gente ni que los adultos mayores, ni que las mujeres, ni que las personas que tengan cursos superiores no lo tengan. Simplemente estamos hablando de factores de riesgo, porque al tener menos conciencia y más impulsividad para tomar riesgos, están más expuestos al trauma de cráneo. Pacientes con desórdenes psiquiátricos, pacientes con demencia, los deportes de contacto, el no utilizar los cascos, es una tendencia de tratar de hacer conciencia a todo el mundo que el cerebro, como ustedes han visto, pues se puede lesionar por traumas que pueden ser pequeños, pero que son repetitivos. Como ustedes escucharon en el video, en el cerebro es una sustancia gelatinosa, el parénquima cerebral es una sustancia gelatinosa que está en vaivén y que está sostenida por los vasos sanguíneos, por las meninges, por los nervios craneales. Es como que tuviese una malla, un suspensorio que lo tiene ahí metido dentro de esta cavidad craneana y que está fijado con un tronco, que es el tronco encefálico, pero que cada vez que nosotros movemos la cabeza de un lado a otro, el cerebro también se mueve. Y si la velocidad a la que se mueve es mayor
a la que el cerebro está acostumbrado a tolerar, pues hay ese rebote. Normalmente cuando usted lo chocan por atrás, usted se va hacia adelante y luego se va hacia atrás y hace un rebote y un contrarrebote. Eso hace que el cerebro inicialmente, a lo que usted se hace hacia adelante, se va hacia atrás, y cuando usted se va hacia atrás, el cerebro se golpea hacia adelante. Imagínense o multipliquen eso por una velocidad exagerada y por vueltas de campana durante varios minutos. Entonces se pueden imaginar todo lo que se daña en ese proceso, esa vorágine de movimiento que hace que el cerebro se golpee por todos lados y se dañen todas las conexiones. Las causas más frecuentes en los viejos son las caídas. Las personas, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo reflejos, vamos perdiendo estabilidad, vamos perdiendo masa muscular, y aunque estemos cognitivamente bien, pues el subirse en una escalera de tijeras para cambiar algo en el tumbado ya no es la tarea sencilla ni inocua que se hacía a los 20 años. Ya la persona mayor puede, estando allá arriba, sufrir un desvanecimiento, puede marearse, puede caer, y eso es una causa de trauma. Los accidentes de vehículos, incluyendo automóviles, incluyendo motos, incluyendo accidentes contra los peatones, y las situaciones de violencia o de guerras. El trauma de cráneo se clasifica de acuerdo a su intensidad en leve, moderado y severo. ¿Qué es el traumatismo cráneoencefálico leve? Aquel donde la pérdida de conciencia es menor o igual a 5 minutos. La escala de Glasgow está entre 13 y 15 y la amnesia postraumática es menor a 1 hora. El traumatismo cráneoencefálico moderado es cuando la pérdida de conciencia es mayor a 5 minutos, pero menor a 6 horas. La escala de Glasgow está entre 9 y 12 y la amnesia es hasta 24 horas. Y el trauma cráneoencefálico severo, cuando la pérdida de conciencia es mayor de 6 horas, el Glasgow está entre 3 y 8 y la amnesia es mayor de 24 horas. Entonces, es importante tener esos 3 parámetros para nosotros poder establecer si estamos frente a un traumatismo cráneoencefálico leve, moderado, severo. Sabiendo que todo traumatismo cráneoencefálico que ya tenga una puntuación de Glasgow de 8 o menos, ya estamos hablando de un traumatismo cráneoencefálico severo y es posible que ese paciente ya requiera intubación. El trauma de cráneo puede ser una conmoción cerebral, como puede ser una contusión cerebral, como puede ser la presencia de un hematoma intraparenquimatoso, la presencia de un hematoma epidural, de hematoma subdural, la presencia de desgarro axonal, ya la injuria que es de golpe y contragolpe. Pero también hay condiciones médicas que se acompañan a ese trauma, donde están los síndromes de desplazamiento, las herniaciones cerebrales, puede haber encefalopatía isquémica, puede haber un infarto cerebral por compresión vascular, el edema cerebral citotóxico que se produce provoca inflamación, apoptosis, excitotoxicidad, puede haber alteración de las vías de la coagulación. Por lo tanto, en el trauma de cráneo puede ocurrir cualquier situación que está relacionada, que no está relacionada directamente con el golpe, sino con la hecatombe que produce a nivel del encéfalo. Es importante tener claro que la cavidad encefálica alberga 4 espacios que son los que se mantienen en una proporción de tal manera que la presión intracraniana se mantiene estable.
De esos 4 espacios, el espacio que le corresponde a la sangre venosa y al espacio subaracnoideo son los únicos que son capaces de contraerse y reducirse para dar espacio a un nuevo elemento. Y ese el nuevo elemento en el caso del trauma de cráneo sería un hematoma. Cuando existe un hematoma dentro del cráneo, que también podría ser un tumor, en el caso de que fuese tumor, cuando existe algo que ocupe espacio, ese algo que ocupe espacio va a hacer un disturbio, va a alterar la presión intracraniana que está establecida por el equilibrio que dan estos 4 espacios. Entonces, inicialmente, para tratar de mantener la presión intracraneal controlada, los espacios vasculares venosos y del líquido subaracnoideo se contraen. Se contraen de tal manera que la masa le deja un espacio. Pero si esa masa crece, y estamos hablando de un coágulo que se va haciendo más grande con el paso de las horas, si esa masa crece o de entrada ya es una masa grande que se formó rápidamente en pocos minutos o pocas horas, pues va a llegar un momento que ya no va a haber de dónde contraerse más. Y llega el momento en que la presión intracraneal ya se dispara y se sale del control y ya pues tenemos una hipertensión intracraniana. Hay que tomar en cuenta que al aumentar la presión intracraniana, la presión de perfusión cerebral va a disminuir. Si hay daño del tejido cerebral, va a haber daño de la autorregulación cerebral y por lo tanto va a sufrir el encéfalo. En el caso de una conmoción cerebral, existe una alteración biomecánica y una alteración eléctrica por el cual el cerebro deja de funcionar transitoriamente. Y es el típico en el que el paciente se golpea la cabeza, pierde la conciencia y a los pocos minutos se despierta. Como cuando se golpean contra el parabrisas o pierden por segundos la conciencia en el momento del impacto. O a veces pues se pierde la conciencia porque el paciente no recuerda, o sea, recuerda que venía a velocidad algo adelante y de ahí ya no se acuerda, de ahí ya toma conciencia cuando ya está en el hospital. Entonces, esta suspensión brusca de la actividad eléctrica cerebral se da generalmente en el tallo encefálico, que provoca un bloqueo fisiológico de la conducción a nivel del sistema reticular activador ascendente. Eso se pierde la conciencia. Pero se la recupera inmediatamente. El paciente puede estar con dolor de cabeza, puede tener desorientación, puede estar confuso y paulatinamente recuperarse. Y uno hace una tomografía de cerebro y la tomografía está normal. Pero puede ocurrir que se dé el mismo caso con las mismas características, pero yo le hago la tomografía al paciente y me encuentro con sangre. Me encuentro aquí con una lesión hiperdensa en la región del lóbulo frontal que se ve claramente aquí que corresponde a una contusión hemorrágica. Las contusiones hemorrágicas pueden ser pequeñitas, pueden ser más grandes, pueden tener edema, pueden hacer efecto de masa dependiendo del tamaño y se localizan principalmente en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. Tienen esa preferencia de localización porque tanto el lóbulo frontal como el temporal son los que más se exponen al traumatismo. Si ustedes se recuerdan, la base del cráneo es toda rugosa. Imagínense el cerebro haciendo esto sobre una base rugosa. Eso hace que se lacere con facilidad la región
basal del lóbulo frontal, la punta del lóbulo temporal y la región basal del lóbulo temporal. Esta es una contusión hemorrágica más grande, también en el lóbulo frontal. A veces es por golpe y contragolpe, a veces el impacto ha venido desde atrás, el cerebro se fue la cabeza se fue hacia adelante, el cerebro se fue hacia atrás y luego rebotó otra vez hacia adelante y ahí se provocó la contusión. Las contusiones, recuerden que como lesiones hemorrágicas, en este caso, a nivel cortical podrían generar convulsiones, que es un dato que hay que tenerlo presente. Hay traumatismos que son mucho más severos, como el de esta persona, una mujer de 80 años con Alzheimer, que se salió de su casa. Se salió de su casa, no se dieron cuenta y la señora estaba confusa y de pronto cruzó la calle pues sin precaución, no tenía conciencia de lo que hacía y la atropellaron. Entonces en un mismo momento ella tiene un hematoma subdural, tiene un hematoma intraparenquimatoso, tiene una lesión isquémica acá en el núcleo caudado, una lesión isquémica en el lóbulo occipital y tiene sangre en el ventrículo lateral. Y como ustedes ven, un gran efecto de masa. En otras ocasiones se forma el famoso coágulo del hematoma epidural. El hematoma epidural ocurre generalmente en la región temporal o parietal por ruptura de la arteria meningia media. Es una sangre arterial, por lo tanto se infla rápidamente, se expande rápidamente y produce rápidamente efecto de masa. No es lo mismo que en el subdural, donde lo que ocurre es ruptura venosa y la sangre venosa fluye más lentamente y le da tiempo y le da espacio para que se vaya creando el hematoma subdural. En el hematoma epidural siempre será agudo, porque generará cambios clínicos en el paciente tan urgentes que requerirá cirugía. Si un hematoma epidural no se opera de manera inmediata, pues el paciente se muere, porque hay una hipertensión endocranial muy grave, rápida y con gran efecto de masa y herniación. En cambio, en el hematoma subdural, el espacio subdural es un espacio mucho más amplio, mucho más, puede rodear toda la superficie dorsolateral del hemisferio, la sangre es venosa y a veces los hematomas subdurales pasan desapercibidos inicialmente y luego son diagnosticados 6 meses después, 4 meses después, lo que te permite ver a ti un hematoma subdural agudo, subagudo o crónico. En cambio, el hematoma epidural siempre será agudo. En este caso, este paciente tiene un hematoma subdural que va desde aquí abajo y que se lo ve mejor acá arriba. Hay efecto de masa, hay signos de herniación subfalcina, probablemente haya herniación uncal acá abajo. Y tenemos sangre que es reciente porque está hiperdensa y una sangre que ya se está metabolizando. O sea, este hematoma subdural no es tan agudo, es subagudo. Aunque a veces los hematomas subagudos suelen ser isodensos. Normalmente el hematoma agudo es hiperdenso, el hematoma subagudo es isodenso y el hematoma crónico es hipodenso. En el cambio, en el hematoma epidural siempre va a estar hiperdenso. Este es un paciente que tuvo un trauma de cráneo y tuvo múltiples traumatismos, múltiples hemorragias intraparenquimatosas traumáticas.
una persona joven que se salvó, estuvo en terapia intensiva algún tiempo, pero logró recuperarse gracias a su edad y porque no tenía ningún factor de riesgo. Un año después, consulta por fallas en la memoria y dificultad en la concentración. Se le hace una resonancia y se observa que hay varias lesiones hipointensas en la resonancia que equivalen probablemente a esos múltiples hematomas que tuvo, que se reabsorbieron y dejaron cavidades glióticas. ¿Ya? Entonces, el paciente está bien, camina, conversa, trabaja, produce bien, pero su capacidad cognitiva se afectó y ya no es tan ágil mentalmente como lo era antes del traumatismo. Este es otro paciente que no sabían que se había caído. Se supo que se había caído ya después del diagnóstico y cuando se comenzó a recordar hacia atrás qué posibilidades había sido que se había caído. Y es lo que ocurre generalmente en los viejitos con los hematomas subdurales, que generalmente son golpes o traumatismos leves que pasan inadvertidos. Puede ser el golpearse contra la mesa del comedor, que se le cayó algo, se agachó y a lo que se levantó se golpeó contra una barra o contra algo. Recuerdo de un paciente que lo chocaron por atrás y la sacudida, él iba de pasajero, la sacudida del carro hizo que se levantara unos cuantos centímetros del asiento y rebotara, y eso le generó un hematoma subdural. Y pues este paciente comenzó a quejarse de algo de dolor de cabeza y comenzó a arrastrar una pierna. Pero el cuadro, la sintomatología, no era de una sintomatología brusca como es en el cerebrovascular, sino que paulatinamente comenzó a notar que la pierna le fallaba. Cuando se hace la tomografía se ve que hay una densidad diferente en el lado izquierdo del cerebro comparada con el lado derecho. Hay ausencia de las fisuras. Y si somos muy detallistas, vamos a ver aquí que algo se dibuja externamente fuera del cerebro. Si se hubiera metido contraste, se va a ver aquí una cápsula. Esto es un hematoma subdural subagudo, se lo ve isodenso. Cuando se hace la resonancia y se lo ve mejor. Y ahí está el hematoma subdural. Como ustedes ven, es un hematoma grande porque va desde abajo, de los cortes de abajo hasta arriba. Los hematomas subdurales pueden tomar diferentes tamaños. Este es un tamaño pequeñito. Cuando son así muy pequeñitos o son muy laminares y la persona es muy mayor, con lo que hay bastante atrofia, a veces los toleran bien. Y si se pone en la balanza riesgo versus beneficio, hay ocasiones que excepcionalmente un hematoma subdural podría no operarse si es que es muy pequeño y no está provocando efecto de masa. Pero en una persona joven, la presencia de del tamaño de esta lesión va a generar hipertensión endocraniana. Este es otro paciente con un trauma de cráneo, donde ustedes van a ver contusiones temporales y un hematoma subdural del mismo lado de la contusión. Este es un paciente que hizo un infarto cerebral posterior a un trauma de cráneo. Se ocluyó probablemente la carótida interna o una rama de la cerebral media e hizo un infarto muy extenso con efecto de masa que requirió craneectomía.
Es importante evaluar un paciente con trauma de cráneo porque hay signos en el examen físico que nos pueden orientar a la presencia de fracturas de la base de cráneo, como son el signo de ojo de mapache o el signo de Battle, que representan equimosis, en este caso de ojo de mapache periorbicular y acá es retroauricular, que están en relación con fracturas de la base de cráneo. Cuando existe una fractura de la base de cráneo, es posible que la base del etmoides, recuerden que el etmoides tiene estas celdillas que son como bien porosas, esa pequeña capa ósea que separa la cavidad nasal del cerebro puede fistulizarse y puede salir líquido cefalorraquídeo. Cuando existe fístula de líquido cefalorraquídeo hay salida de secreción por la nariz, que no es secreción nasal, sino líquido cefalorraquídeo. Y por lo tanto, pensar que, tener la posibilidad de infectarse, porque eso está abierto al exterior. Y hay ocasiones que los pacientes pueden quedar con esta fístula que debe cerrarse. Por favor, acérquese acá. Enfoca déjelo caer en su mano, ¿eh? Graba ahí, eso ahí. ¿Ves? Este es un paciente con una fístula de líquido cefalorraquídeo. Ok, no más. Detengámonos. ¿Ya? Que es importante, y lo mismo puede ocurrir a nivel del oído, o sea, otorrea de líquido cefalorraquídeo. También hay que tener en cuenta que el tallo encefálico puede sufrir múltiples sangrados pequeñitos, intraparenquimatosos, que no necesariamente son producto de del impacto, sino también de la hipertensión endocraniana que hace presión sobre el tallo encefálico y se producen pequeñas hemorragias, las hemorragias de Duret. El manejo de estos pacientes, la mayoría de las veces va a ser quirúrgico, dependiendo de si es que tienen o no tienen hematoma, especialmente si hay hematoma subdural, epidural, necesitarán cirugía. Hay ocasiones que se necesita hemicraniectomía para salvar al paciente por la hipertensión endocranial. Es importante, tal como acaban de escuchar, la medición de la presión intracraneal. La medición de la presión intracraneal por diferentes dispositivos. Ahora pues hay otra, como ustedes habrán leído, pues hay otras opciones a largo plazo que ya no son invasivos, porque el problema de la medición de la presión intracraneal es que tienes una puerta abierta hacia el exterior y por lo tanto una vía de infección. Pero el cuadro más temido es el de la lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa es un tipo de trauma de cráneo donde el daño está a nivel del axón. Y eso hace que no sea visible en la tomografía. Y eso hace que sea un daño del tejido microscópico que no es posible reparar. El paciente entra en coma profundo, llega en coma profundo, pero tiene una tomografía normal después de un trauma de cráneo. Y tiene posturas de descerebración, y tiene trastornos pupilares, y tiene respiración de Cheyne-Stokes, tiene todo el contexto de un paciente en coma, pero tiene una tomografía normal. Entonces, ¿ahí qué haces? Ahí no puedes operar. ¿Qué vas a operar? No hay nada que operar. Esto sucedió con este paciente que ingresó con un trauma de cráneo severo después de varias vueltas de campana. Hizo una crisis hipotalámica
con lo cual se puso muy sudoroso, taquicárdico y con piloerección. Se hace luego la resonancia al día siguiente y se encuentra que hay contusión en el tallo y que tiene múltiples lesiones en la sustancia blanca a nivel del cuerpo calloso. Esa es la característica de la lesión axonal difusa. Fíjense este cuerpo calloso. Todas las lesiones que hace que, como dice su nombre, se rompen los axones. Y ya vamos a ver un video donde ustedes van a ver cómo el cerebro está agarrado del tallo encefálico y hace este movimiento y hace este movimiento. Lo que hacen los axones es que se van estirando, se van estirando, se van estirando y unos se rompen y otros no se rompen. Entonces se comienza a ver varios segmentos de áreas donde los axones se rompieron. Y eso no es reparable. Es la causa más frecuente de un estado vegetativo o de un estado mínimo de conciencia posterior. El paciente que sobrevive a una lesión axonal difusa queda con mucha discapacidad neurológica. Fíjense todo ese cuerpo calloso. This is Dr. Cal Shipley with a review of diffuse axonal injury. Before we get started, let me mention that you can access hundreds of my medically related presentations at www.calshipleymd.com, and you can follow me on Twitter at Dr. Cal Shipley. Diffuse axonal injury is a potentially severe form of traumatic brain injury and results from sudden changes in velocity of the head. The brain motion underlying diffuse axonal injury is rotational, also referred to as angular, as depicted here. Taking a look at some of the physics involved in diffuse axonal injury, the brain is composed of both gray and white matter. These two types of tissue differ in their densities. Much of the gray matter is located on the surface of the cerebral hemispheres and the cerebellum. White matter forms the bulk of the deep portions of the cerebral hemispheres and the cerebellum, but there are aggregates of gray matter, such as the basal ganglia and brainstem nuclei, scattered throughout. It is at the interface between the gray matter and white matter that most axonal injury occurs, with rapid deceleration injuries of the brain. Now let's take a look at the anatomy of the neuron. The human brain is a complex web of billions of interconnected cells known as neurons. Neurons are specialized cells which have a nucleus. Each neuron cell has multiple arm-like projections called dendrites. The neuron also gives rise to a long filamentous structure known as an axon. Neurons can have multiple dendrites, but usually have only one axon. Neurons communicate with one another by sending chemically generated electrical impulses through their dendrites and axons. The electrochemical impulses are transferred from one neuron to another at junctions known as synapses. Typically, the synapse occurs between the axon of one neuron cell and the dendrite of another, but synaptic junctions may also occur between dendrites or between axons. The axons are surrounded at intervals by a tissue known as myelin, which facilitates movement of the electrical impulse and prevents leakage of the charge into surrounding tissues. Normal myelination is critical to nervous system function, and loss of myelin can lead to serious disorders such as multiple sclerosis. Tens of millions of neuronal axons lie across the junction of the gray matter and the white matter of the brain, and it is this orientation which gives rise to the nerve shear damage seen in diffuse axonal injury. As mentioned previously, in acceleration-deceleration injuries of the brain, it is the rotational or angular movement of the brain that causes diffuse axonal injury. The gray matter and white matter have different densities. As a result,
when the brain is accelerated and then suddenly decelerated in an angular motion, the gray matter and white matter move at different velocities. At their junction, the two tissues slide over one another, stretching neuronal axons. This is known as shear effect. Stretching of the axons is known as primary injury, and this stretching, rather than actual tearing of the axons during shear, is considered to be the basis for diffuse axonal injury. Within hours to days after stretching of the nerve axons during primary injury, biochemical changes at the cellular level result in loss of axonal function. This is known as secondary injury, and it appears to occur in two forms. The first form of secondary injury involves swelling and rupture of the nerve axons, with formation of characteristic axonal bulbs on the ruptured ends. This results in an immediate loss of nerve impulse transmission across the axon. The second form of secondary injury is the formation of swellings, also known as varicosities, along the length of the axon. Axonal varicosities may result in only a partial loss of nerve impulse transmission. Loss of myelin may also occur in association with the formation of axonal varicosities, eventually resulting in complete loss of nerve impulse transmission. Some researchers believe that this demyelination process may take up to 24 months to occur after primary injury. How clinical symptoms correlate with this prolonged demyelination process is not currently well understood. Please see my article in Ship's Log on diffuse axonal injury for much more information on this topic. Ok. Bueno, señores, el día martes próximo termino mi parte de trauma cráneoencefálico y hasta ahí es el primer parcial. ¿Ya? Doctora, tengo una Bien. pregunta. Sí. ¿El domingo hay lección? No. ¿De aquí ya no hay más lecciones entonces? No. Ok, gracias. Ok, bueno. Que tengan buena tarde, señores. Adiós. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes.